Bienvenidos aventureros, vagabundos y amigos intrépidos a un nuevo episodio de El Viajero Tritón, el podcast de viajes que nos va a llevar a dar la vuelta al mundo por 2 veces. Aquí estoy saliendo de la ciudad de Erzurum, viendo un paisaje impresionante, todo nevado. Una ciudad que está a mucha altura, está a 2.200, 2.300 metros de altura. Y es la última parada del tren, ya nos quedan 2 horas aproximadamente para llegar a Kars. Estamos bajando ya hacia el valle, el tren ya va hacia abajo, pero se ven todas las montañas, todas nevadas. Increíble. O sea, voy a cruzar toda la Anatolia, desde Kayseri hasta Kars, que es mi segunda etapa. Pero bueno, vamos a hablar de esta primera etapa del viaje, que es Turquía. Aterricé el día 1 desde Valencia en un vuelo directo a Estambul con la Turkish Airlines. Son una compañía excelente, muy buen trato, comida, todo espectacular. Y allí tuve que estar demasiadas horas porque el enlace a Ankara tardó bastante. ¿Por qué el enlace? Porque lo lógico sería que hubiera cogido el tren y empezaría mi ruta de la seda en tren, que era... Pues el propósito es hacer lo máximo posible en tren y en autobús, y solamente cuando sea imprescindible coger el avión, que concretamente tendré que coger uno en Georgia, en Tbilisi, para poder cruzar hacia Asia Menor, porque las opciones de ir por el sur, por la zona de Irán, pues obviamente por razones lógicas de conflictos bélicos no son recomendables. Entonces volé a Ankara y en Ankara me quedé alojado en un hotel muy chulo que se llamaba Ankatra, muy sencillo, muy humilde, pero bien, y sobre todo muy bien ubicado. En Ankara Kalesi, que es la zona del castillo, la zona de la parte alta, un casco antiguo, lleno de tiendecitas, muy buen ambiente para conocer bien la pasión turca. Y además muy cerca, a 5 minutos andando, del Museo de Antigüedad de Anatolia, que era uno de mis sitios imprescindibles de visitar. Tenía 2 visitas, una era esta y otra a Anıtkabir, que fui luego. Pues el Museo de las Antigüedades reúne todas las piedras, como diría mi hermana, de todas las primeras civilizaciones. Bueno, los mesopotámicos eran contemporáneos prácticamente de los egipcios. Culturas que venían pues de las emigraciones de África, de los últimos supervivientes sapiens, cazadores recolectores, que se fueron a esta zona, y ahí es donde había mucha fertilidad, por eso se llamó el creciente fértil, la zona sobre todo del Nilo, pero también a esta zona del Tigris y el Éufrates. Son valles muy profundos, pero que hay mucha agua que viene de las montañas y del riego, o sea, y se pueden utilizar para el riego. Entonces todo esto de los pueblos hititas, los asirios, que todos hemos leído siempre en los libros de historia, pues he podido verlo allí en un museo impresionante, súper bien hecho, o sea, súper bien cuidado, increíble. Además están todas las piedras, porque obviamente aquí no se las han llevado los ingleses, entonces pues por eso permanecen, ¿no? Me gusta mucho el chiste ese de que va una persona al Museo Británico y se queda sorprendido porque dicen, el Museo Británico no tiene nada británico. Es verdad, es todo lo que han estado robando por todos los sitios, ¿no? Aquí sí, aquí se mantiene todos esos pueblos que han sido pues, bueno, los orígenes de esta zona. Esta zona mesopotámica, persa, también muy cerca, Siria, pero muy cerca de aquí. El Kurdistán, que es hacia donde voy ahora. Los hititas, esos primeros asentamientos humanos de Okuble Tepe, que ahí hay una representación como guiada, ¿no? Como documentada, para que veas un poco cómo vivían en aquella época. Y esa cultura de construir las casas en piedra, ¿no? O sea, en la roca, que veré luego en Capadocia. Estuve viendo, lo he hecho en Capadocia. Y Çatekoyu, que es otro asentamiento también de 5.000 años antes de Cristo, 4.000 años, 5.000 años antes de Cristo, también hacían las casas y entraban por el tejado a las casas. Las casas las tenían bajo, confortables, con un agujero para ventilación, y vivían bajo de la tierra porque era mejor para mantener calor y frío, porque esta zona es muy fría. Bueno, pues eso un poquito sería la visita al museo. Luego vi otro museo también muy chulo,
de coches y sobre todo trenes. Me gustó mucho, porque como me fascinan tanto los trenes, ahí hay muchas curiosidades sobre el Orient Express y también de este Dowu Express que llevo ahora, que voy ahora viajando, que no tiene el lujo que tenían el Orient Express, pero sí que, bueno, pues es una ruta muy mítica de esa época, de la época de los grandes desplazamientos en tren, de finales del siglo XIX, primeros del XX. Y me gustó bastante, y luego de ahí ya me fui a Nactivar, que es la plaza donde donde hace la ceremonia del cambio de guardia y la custodia del mausoleo, que es un edificio, bueno, un Partenón que tienen allí con donde tienen la tumba de Atatürk, que fue el primer presidente de la República Turca en 1920, fue la primera república, y fue el conciliador y el que de alguna manera negoció con todas las partes para poder reconstruir lo que era Turquía después de la sangría que hicieron, sobre todo ingleses y franceses, en el reparto de toda esta zona. No, de hecho, los conflictos que hay en Oriente Medio todos vienen de esa época, de la Primera Guerra Mundial, y los malísimos acuerdos, y sobre todo los no acuerdos que se hicieron en esa época, sobre todo. Pero eso es otra historia que contaré en otro momento. Y desde allí se puede ver esto, el mausoleo, y Atatürk, bueno, pues ahí lo veneran a este hombre, y la verdad que tienen un memorial a su nombre muy fascinante. El cambio de guardia es espectacular, como en muchos otros sitios. Y nada, y a las 6 de la tarde me dirigí a Kayseri Gar, que es como se llama la estación de tren. Kayseri Gar. Gar es estación. Pasé por el estadio nuevo de Ankara, porque no es Ankara, es Ankara. Jugaban contra el Fenerbahce, pues, por cierto, y estaban ahí, había mucho ambiente de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, había buen ambiente. Y nada, ya bastante emocionado me subí al Dowu Express, ¿no? Que tenía muchas ganas de subir al tren y hacer ese tramo. Hice 7 horas de tramo, llegué a Kayseri, de Kayseri con un transporte privado, porque a esas horas, a las 2 de la mañana, no había nadie. Me tuve que ir a Goreme, ahí en la capital de la Capadocia. Bueno, la capital, hay 3 ciudades en la Capadocia, son Ortaizar, Urgup y Gorepe. Yo me alojé en Goreme, en un sitio que se llama Diamond of Capadocia. Goreme es la más divertida, la más cosmopolita, la que mejor ambiente tiene, ¿no? Sobre todo ambiente muy juvenil, y restaurantes y de todo. O sea, muy chula, muy chula. Me ha gustado bastante. He estado 2 días. El hotel me ha encantado. El Diamond of Capadocia es un hotel cueva, así es muy habitual. Ahí todo está dentro de la cueva. La cueva es porque está excavado dentro de la piedra, ¿no? Que es lo habitual. De hecho, todas las ciudades de allí, todas las iglesias, todas estaban talladas dentro de las rocas. Las rocas son volcánicas que han caído de las erupciones de hace millones de años. Estaban ahí las rocas, se van erosionando. Hay unas más duras, las que están hechas de basalto, y otras menos, las que están hechas de piedra pómez, que son más blandas y que tienen mucho contenido quizá en azufre, por eso son más amarillentas, o quizá blancas, pues son más areniscas. Entonces, en las duras, ellos con obsidiana, que es el mineral tan durísimo que se puede hacer picos con ellos y se pueden excavar, con mucha paciencia, obviamente, pues han construido cosas. Bueno, tanto es así que hay una construcción que fue la que más me impresionó, que fue Kaklamia. Creo que se pronuncia así. Me parece que se pronuncia así, sí. Sí. Kaimakli. No lo acabo de recordar. Kaimakli es una ciudad subterránea, patrimonio de la UNESCO. Me parece imprescindible que lo sea para que la cuiden, y que tiene 25 pisos hacia abajo, con galerías por todo, una especie de catacumbas, o sea, pero una ciudad subterránea, con puertas de piedra de 1000 kilos, de 1000 kilos, de 1 tonelada, que la movían entre 14 y 15 personas. Obviamente era en forma de rueda para poder ponerla y luego cerrarla y que se pudieran quedar aislados. Dentro tenían comida, tenían almacenes de comida, de todo. Claro, el problema, la claustrofobia, no ver la luz, no
No sé, no me puedo imaginar ese tipo de vida, pero bueno, sus pueblos vivían así, protegiéndose y escondiéndose de sus enemigos, ¿no? Entonces, pues para ellos era lo normal. Pero vaya vida, ¿no? Y nada, dentro había iglesias, bodegas para hacer vino, almacenaje de trigo, para hacer pan, incluso cocinas para cocinar con fuego y por supuesto unos conductos de ventilación que tenían hasta arriba que de alguna manera garantizaban el oxígeno, la respiración y todo, ¿no? Y la transpiración de todo. O sea, increíble, me quedé flipado. Aparte de eso, pues estuve visitando el Valle Rojo, que es nombrado así porque tiene mucha presencia de hierro en la tierra, y entonces pues se llama Valle Rojo. Lo más característico, lo más fantástico, lo que más llama la atención son las chimeneas de las hadas, que son como, bueno, son rocas que se han quedado como delgadas y arriba tiene un caperuzón, porque por efecto de la erosión va arañándose la parte de abajo, entonces se quedan como una especie de champiñones o de sombreros, y es muy curioso verlo, la verdad, tiene mucha... es fascinante verlo. Y sobre todo el tema de construir dentro de la roca, construyendo, excavando iglesias que por cierto los primeros que se asentaron allí eran los hititas, evidentemente. En esa época no eran iglesias como tal, eran sitios de culto, pero con el comienzo del cristianismo, en el siglo I y siglo II después de Cristo, estos pueblos empezaron a practicar el cristianismo, pero lo practicaban a escondidas. ¿Por qué? Porque esta tierra, claro, era una provincia romana, y los romanos hasta el siglo IV, que en el 342 el emperador Constantino abrazó el cristianismo, hasta ese momento todas las provincias tenían que ser paganas, evidentemente. Entonces los cristianos tenían que esconderse. Y lo hacían aquí, en este tipo de cuevas. Allí practicaban sus ritos y ahí estaban un poco escondidos, ¿no? Y lo siguieron haciendo muchos años. Obviamente cuando ya llega el cristianismo, pues entonces ya oficialmente ya podían estar y podían practicarlo, ¿no? Como era la costumbre. De hecho, cuando llegó la época musulmana, después de que el profeta Mahoma pues empezara a predicar el Islam, la nueva fe islámica, pues estuvieron conviviendo aquí, porque esta zona han vivido siempre, todos estos pueblos han vivido aquí y han convivido hasta el siglo XIV. Nos está explicando la guía que han estado ahí coexistiendo y viviendo, lo cual dice mucho y bueno de ellos. Y bueno, ya hasta ahí puedo leer. En épocas en las que, teniendo cada uno sus opiniones y su punto de vista, pues eran como mucho más tolerantes. ¿Qué más he visto? Bueno, pues esto de Kaimakli, y bueno, hay un sitio que se llama Uchisar, que hay un castillo que era para lo mismo, otra construcción dentro de la roca, y está en lo alto y sirve para otear de estos tres pueblos para pues si venían los enemigos, ¿no? Entonces ese castillo está en lo alto y se ve, es omnipresente desde cualquier sitio. Una curiosidad es que ahora todas estas construcciones, las que ya no se usan, hacen palomares. ¿Y para qué hacen los palomares? Bueno, pues esta es una zona donde no hay mucho ganado, entonces necesitan algo de abono para plantar, para la agricultura. Y el abono lo utilizan del excremento de las palomas. Por eso hay tantos palomares y por eso hay tantas palomas aquí, en esta zona. Esta zona que se llama Capadocia, que por cierto quiere decir tierra de caballos. Así que el último día pues hice una excursión a caballo. A ver, eran caballos muy tranquilos, pero estuvo muy chula porque pasamos por sitios que de alguna manera había visto de lejos, pero claro, por caminos muy estrechos donde solamente el caballo, muy barrizal, se podía meter, y la verdad que también lo disfruté bastante, ¿no? Había un sitio que era el Sunset Point, que era un sitio para ver el atardecer, pero no he tenido suerte con eso porque hubo un día de luz por la mañana, que fue el día de llegar, pero ya a partir de ahí se ha nublado. De hecho, hoy está nublado también. Y cené muy bien, cené en un restaurante que se llamaba Setén, que tiene una estrella Michelin, y cené de maravilla, eso la primera noche, y la segunda noche en uno que se llama Top Deck Cave, que también está bien, a ver, correcto, muy bien, se come bien, bastante más económico y se come muy bien. Las guías que me han acompañado, tanto Aisa como Extra, son muy buenas guías, o sea, hablan muy bien español, y la verdad que gracias a ellas he aprendido muchísimas cosas de la cultura, aparte de palabras, ¿no?
como merhaba, que quiere decir hola, como gracias, que es saú, como tualet, que es el baño, kalesi, que es iglesia, guli guli, que es adiós, Waidin, que es buenos días, Tuaidin, que es buenas tardes. Bueno, hay algunas palabras que ahora no me acuerdo de más. Mi mala memoria tampoco funciona tanto. Pero sí, todo eso he aprendido con ellas. Y nada, ya pasé todo el día, me quedé en el hotel un rato a esperar el autobús y luego el autobús llegó tarde, pero bueno, justo a tiempo para coger mi tren, el Dow Express, y continuar el tramo donde lo dejé. Solo que este tramo ya era de 19 horas, desde Kayseri hasta Kars, pasando por Dibrigi, donde hay un hospital que me han dicho que es increíble, que es un hospital que es patrimonio de la UNESCO también, pero no he podido parar porque tengo que continuar mi viaje y una parada ahí supondría un día, porque este tren pasa una vez al día nada más. Entonces he tenido que seguir. Y la última ciudad por la que hemos pasado es Erzurum. En Erzurum ya hemos dejado un poco todos esos valles tan amplios, tan abruptos, tan volcánicos, ¿no? De épocas glaciares y volcánicas, donde hay mucho río, no hay bosque, pero hay un pasto fértil, muy corto, pero un pasto fértil, y montañas con algo de nieve. Claro, pero cuando hemos llegado a Erzurum, la zona de Erzurum, que ya está más alta, como he dicho antes, a 2.200 o 1.300 metros de altura, ahí había nieve para aburrir. Dentro de la ciudad nieve. Y ahora estoy yendo en el trayecto este, que es un trayecto muy, muy interesante, pero ya se está viendo de noche y apenas veo nada. Veo ya en penumbra, pues eso, estos espacios tan abiertos, ya los valles estos tan en V, que de hecho hemos pasado por gargantas increíbles con el tren, que ha sido fascinante el trayecto con el tren por esas gargantas, por esos valles. Y ahora es todo el espacio mucho más abierto, muy montañoso, pero mucho más abierto. Aquí veo yo bastante industrialización, veo mucha factoría, pues me imagino, veo cosas también de materiales de construcción, me imagino que serán cementeras o similar, las veo de noche y tampoco puedo asegurarlo. Y aquí ya voy al lado de una autopista, con lo cual ya entiendo que estamos acercándonos a Kars, que es nuestra parada y último destino. Y desde allí pues seguiré contando la segunda parte de mi viaje, de la segunda parte de esta primera etapa de Turquía. Saliendo en el bus dirección a Jopa desde Kars, y voy a contar en la segunda parte un poco de esta primera etapa, que es la etapa turca. Me quedé en el tren desde Erzurum llegando a Kars con el Dow Express, viendo paisajes increíbles con valles espectaculares, montañas increíbles, mucha nieve, pero para nieve lo que estoy viendo ahora. Ahora estoy cruzando puerto de montaña desde Kars hasta dirección a Jopa. Pues eso, hemos subido un puerto de montaña. Hay muchos pueblecitos aquí casi enterrados en la nieve. Ojo que estamos finalizando marzo, y esto está todo completamente nevado, todas las montañas, todo lo que se ve a mi alrededor, delante, atrás, arriba, a la derecha, izquierda, todo nevado, sí. Así que este es el aspecto un poco de todas estas tierras. Voy viajando hacia el norte porque cruzaré esta noche la frontera para entrar en Georgia, ¿vale? Hacia Batumi. Y he pasado aquí 2 días en Kars maravillosos. Yo llegué muy cansado, desde el tren y nada, llegué al hotel, bueno, sencillo, normalito, pero la gente muy amable. Aquí los turcos son muy amables todos. Me encantó el trato, me encantó los detalles que tienen con la gente, quieren que estés bien, quieren que estés cómodo y se nota. Al día siguiente, temprano, me ayudaron ellos, porque si no, no hubiera encontrado yo la parada del bus hacia las ruinas de Ani, que era una de las principales cosas que quería ver aquí. Y me sorprendió muchísimo que por solo 2 euros, un trayecto de 50 kilómetros
de ida más la vuelta correspondiente, con esos 2 euros se pagará todo. O sea, me pareció muy sorprendente. Porque aquí hay mucha inflación y aquí los precios no son baratos, pero bueno, este bus fue baratísimo. Ani me encantó, ya tenía muchas ganas de verlo, es un sitio que no defrauda. Ya es conocido como la ciudad era conocida como la ciudad de las 1000 islas, de las 1000 iglesias. ¿En qué estaría yo pensando? En el Pacífico, quizá. De las 1000 iglesias, sí. Esta ciudad fue conquistada, de hecho entras por la ciudad, la parte amurallada, que se conserva el primer tramo, los primeros 500 metros de muralla de la propia entrada, que es por donde se entra a ver las ruinas, se conserva muy bien, con los muros, con los torreones, todo se conserva muy bien. Todo lo demás ya está destruido. Pero aquí hay muchos movimientos sísmicos, una zona volcánica y hay mucho movimiento sísmico, movimientos telúricos. Y la ciudad fue conquistada por Seljuk, que era el sultán otomano, y fue capital de Armenia, entonces hasta que la conquistaron Seljuk, este sultán, y para el Islam. Y él puso el símbolo suyo, que es un león, y por eso la puerta del león, que es esta puerta que en la entrada pues está en la fachada, en el pórtico está esta figura del león en la puerta. Y de hecho tiene un mausoleo y hay una iglesia también en su nombre, de Seljuk, y tuvo mucha presencia, fue una parte de la conquista y de la época floreciente de esta ciudad, de esta bella ciudad, ¿no? Cuyos restos puedes poder ver ahora, pero que te imaginas que sería muy grande. Arriba, en lo alto, más o menos unos 2 kilómetros de la puerta de entrada, quizá algo menos, se ve la ciudadela, que era desde donde oteaban, sería una pequeña alcázar, desde donde oteaban a todos los enemigos y todas las cosas que tuvieran que defender, ¿no? Desde ahí se ven muchas iglesias, se ven iglesias ortodoxas, cristianas también, cristianas ortodoxas y cristianas católicas, y también musulmanes, evidentemente, mezquitas, ¿no? Ya en honor de cuando ya la ciudad es conquistada por el Islam. Pero convivieron mucho ahí, podían, repito un poco lo mismo que dije cuando estuve en Capadocia, o sea, han convivido aquí siempre las religiones y la cultura. Donde el problema tenemos un poco más difícil de resolverse en la parte del sur, tal como me han contado hoy, porque hoy he estado charlando con un turco aquí, una charla muy amena, con el Google Translate, pero una charla muy amena. Un señor muy inteligente, y me habrá dicho, o sea, que el conflicto de Oriente Medio es de muy difícil solución. Tampoco me ha sorprendido, porque yo he pensado siempre eso. Pues nada, pues eso, la famosa iglesia de los de Kikor, que es un dodecaedro, es decir, tiene 12 lados, uno por cada uno de los apóstoles, ¿no? Es la figura emblemática de aquí de las ruinas, y donde las fotos que se vea siempre estará omnipresente. Y muy al fondo se puede ver el monte Ararat, que es el monte más alto de Turquía, con 5.300 metros, monte en el que supuestamente quedó varada la embarcación, la barca el arca de Noé, ¿no? Y las mezquitas, jamanes, iglesias, y la frontera, que está dividida por un río, frontera con Armenia. Se ve la bandera enfrente, la ves a tiro de piedra. Evidentemente está cerrada la frontera por todos los conflictos fronterizos de situación de la frontera. Pues eso ha derivado en que la frontera tenga que estar cerrada. Me gustó mucho la ruina de Ani. Pues a la vuelta, pues un buen homenaje. Me fui a comer ahí a Karls, y me fui a un buen restaurante, a Karls Kazebi, que es muy conocido aquí porque hacen el ganso, lo hacen primero asado y luego con un guiso que está buenísimo, ¿no? Un burgul se llama, una especie de sémola, tipo con un poco cuscús, o un poquito ese aspecto, pero con una cocción y una textura brutal. Solamente eso con una pierna de una oca
completa, entera, ¿no? Buenísimo, o sea, para chuparse los dedos y nunca mejor dicho, porque eso se come con las manos, con los dedos, con las manos, se come con las manos, me gustó muchísimo, así que eso fue un poco la excursión del día. Y bueno, por la noche pues quería ver un poco de espectáculo, algo de ambiente, porque claro, era sábado. Entonces tenía pensamiento de irme a descansar al hotel, pero antes de irme a descansar, pues como había comido bastante y tenía la barriguita llena, pues decidí subir al castillo. Calesi se llama Cars Calesi. Calesi es castillo y se ve desde ahí, está muy cerquita del restaurante y es una subidita guapa, porque bueno, como todos los castillos hay que subir, hay que ascender, pero la verdad que fue muy divertido y las pistas de arriba son totalmente espectaculares, vale mucho la pena. Hubo una anécdota arriba muy graciosa, que había unos guías con los que estuve hablando con ellos, y fue un poco amigacho de ellos y tal, y entonces vienen una parejita que querían entrar en la parte de arriba donde está el tope de arriba donde está la bandera, y hay un candado. Y dije, bueno, allí no se puede pasar. Y dice, ¿cómo que no? Venga, entramos. Y por una piedra empezaron a pegarle golpetazos al candado. Al final no pudieron romperlo, pero armaron un lío increíble. Y dije, mira, ya me voy, que lo único que me faltaba es que me detuviera aquí la policía. Así que pues un poco todo eso, ¿no? Y nada, la bajada, pues hay un puente de piedra, que es un Stone Bridge, que es un puente construido por los romanos y que se derrumbó por las inundaciones, unas inundaciones. Aquí el agua viene de la montaña y hay mucha nieve, entonces entiendo que tiene que haber algunas crecidas de esas guapas. Y el puente pues se ve que tuvieron que reconstruirlo, pero bueno, lo han reconstruido con la misma piedra y la verdad que está muy curioso, ¿no? Todos los puentes romanos, todas las construcciones de los romanos, pues da mucho gusto verlas, porque son construcciones que quedaban muy bien, eran muy eficientes y aparte muy bien construidas. Y hay una mezquita que me llamó muchísimo la atención, que se llama la mezquita Kumbet Mosque, ¿no? Kumbet Mosque. Esta mezquita es, pues siguiendo un poco con lo que ya he repetido muchas veces, tiene dentro presencia armenia, presencia rusa y presencia también musulmana, o sea, turca. Y han querido mantenerla, porque es la misma iglesia, la han ido añadiendo detalles, ¿no? Pero no que no dejar piedra sobre piedra y hacer yo luego la mía, ¿no? Que eso es algo que, bueno, culturalmente es lo que siempre ha ocurrido a través de las civilizaciones de la historia, ¿no? Y sitios donde se respete de alguna manera lo que había anteriormente y que pongan cada uno su pequeño grano de arena, pues hombre, queda muy bien y da muy buena sensación del país y de cómo culturalmente pues se respeta pues al enemigo o lo anterior, o de lo que discrepas, ¿no? Hay una cafetería justo al lado que está abajo del castillo, se llama Coffee 1919. ¡Wow! Increíble, qué café más bueno, qué dulce más bueno. Me comí un brownie espectacular a media tarde y muy bien. Es una zona donde va la gente a pasear. Es sábado, era sábado en el momento que recorro esto, y mucha gente paseando. Por cierto, una curiosidad, los chicos normalmente van cogidos del brazo. Yo al principio pensé que eran gays, obviamente nada que ver, porque por supuesto soy muy tolerante con ese tema, pero bueno, es curioso cuántos gays hay por aquí, porque había muchos, hasta que me di cuenta que no. Y luego pregunté y me dijeron, no, aquí hay costumbre que los amigos van cogidos del brazo, ¿vale? Igual que las parejas, pues lo hacen exactamente igual. Bueno, una curiosidad, no lo había visto en otros sitios, entonces pues no deja de ser una curiosidad. Vale. Nada, me fui al hotel, descansé un poquito y luego ya me preparé para la noche. Bueno, caminando encontré un sitio que se llamaba Gastrocars, mejor dicho, Gastrocars, y entré por la música. Había música turca para adentro. Vaya, me hizo un platito de queso con un hummus que me pusieron exquisito, y una copa de vino. Ya tenían vino por copas, me tomé una copita de vino y disfruté un montón. Y nada, ya al hotel a descansar, porque
Y eso aquí, o sea, creo que ayer me midió el reloj, quiero recordar, 28.000 pasos. Claro, había estado en Ani por la mañana, por la tarde aquí andurreando, 28.000 pasos. Y nada, los quesos me estaban gustando mucho y entonces he decidido esta mañana ir al Museo del Queso, donde he aprendido mucho sobre quesos. Aquí el queso estrella es la torta de Casar, por eso estos Cars es Casar, la torta de Casar viene de aquí, que en Cáceres la comes y tal, pues aquí es autóctona de aquí. Vale, pero tiene muchas otras variedades, ¿vale? Sobre todo a mí me ha fascinado el peiniri. Peiniri es uno que es como deshilachado, como si fuera una mozzarella seca y luego la deshilachan, o sea, te lo comes como si fueran hilos, o sea, el aspecto no es así muy agradable, pero está exquisito. Y luego tienen el Cecil. El Cecil es, pues eso, una torta de Casar, pero exquisita, de sabores diferentes. Hay una que era perfumada, que la tenían como ahumada y me encantaba el sabor exquisito. Y nada, el museo pues te cuenta un poco todo y tal, y está muy bien. Y hoy también he visto el Museo del Cáucaso. El Museo del Cáucaso lo llaman aquí el Museo de la Guerra, sobre todo Siria, con Irán y con Rusia por el este, para defender la ciudad de Kars, en lo que se llamaban los bastiones. Un bastión es un sitio de defensa, ¿no? Muy concreto, ¿no? Y bueno, pues aquí en el museo se ve todo muy bien, se ve todo muy bien. Y puedes ahí hacer una representación de cómo sería el momento de la época, todo muy antiguo, todo muy bien conservado. Hay también un memorial, muy bien, me ha gustado mucho. Haciendo un poquito de resumen, bueno, pues me llamó la atención pues la gente, personajes de aquí, ¿no? Por supuesto, sobre todos ellos en Tarsus o Tarso, pues San Pablo, ¿no? Que fue el fundador de la Iglesia Católica, uno de los discípulos de Jesucristo. Y luego también San Jorge, San Basilio, San Gregorio, que los tres son de la Capadocia. Sobre todo el más conocido es San Jorge, ¿no? Por el tema del dragón y todo aquello. Aquí había muchas representaciones de esta figura, ¿no? de histórica, ¿no? con su espada y montado su caballo, ¿no? En el norte y en el Mar Negro me hubiera gustado ver Trebisonda. Trebisonda es donde a la expedición de Ruiz Díaz Clavijo, pues debido a que en Estambul cogieron un bajel y naufragó, pero vamos, pudo ser salvado la gente por otro barco, pues llegaron hasta Trebisonda y de ahí continuaron su especial ruta hacia Uzbekistán, ¿no? Hacia Samarcanda, a ver a la embajada a Temazlán, ¿no? Entonces me hubiera gustado verla. No va a ser posible, voy a pasar cerca porque Jopa está a unos 100 kilómetros más al este, pero ya no tengo tiempo material de poder reaccionar a eso, así que tendré que ir para allá. Y directamente. Otra zona que me hubiera gustado visitar, aunque tiene su cierto peligro, es el Kurdistán, es la zona fronteriza casi con Siria. Y ahí están los kurdos y bueno, ahí siempre ha habido bastantes enfrentamientos. Es un pueblo, te dice que es un pueblo increíble, es un pueblo fantástico, muy hospitalario, pero bueno, ha tenido conflictos bélicos por motivos de territorio. Aquí casi siempre el principal motivo de todo esto es la territorialidad. Luego tengo aquí dos personajes que en Aksevir hay un monumento que le hicieron a uno de los sabios, que también fue sabio cómico y filósofo, que era Nasruddin. A ver, yo Nasruddin le he leído mucho sobre él, tiene anécdotas muy graciosas, como aquella que se pone a buscar la llave que se le había perdido justo debajo de la luz, y cuando le preguntan si se la había perdido allí dice no, pero que hay luz, de que se ve mejor. Y ese tipo de anécdotas que son de filosofía muy de Nasruddin. Y luego también en Konya es una ciudad que también está aquí, en la zona de Anatolia. O sea, todas estas ciudades que estoy diciendo están aquí en Anatolia. La Anatolia es grande como, yo qué sé, como 2 veces Alemania, ¿no? Y 3 veces España. Entonces, claro, recorrer aquí los sitios con el transporte público pues es complicado. Konya, ahí es donde vivió y murió en Rumi.
¿vale? Aunque él era originario de Afganistán, pero siempre vivió aquí. Con lo cual, bueno, pues estos son personajes que de alguna manera me han marcado porque he leído mucha filosofía de ellos, entonces me hubiera gustado pues, ver sus ciudades, pero si no, por lo menos les hago este homenaje acordándome de ellos. Y por último, esta mañana pues he ido a una conversación muy chula con un señor que era delegado de acciones humanitarias de Turquía en el extranjero, y se iba precisamente hoy a Uganda y al Togo, creo que lo ha dicho, sí, a Uganda y a Togo, perdón por el bostezo, pero bueno, así es lo más natural posible. Y mira, esta zona hay mucho bosque, aquí acaba de cambiar el paisaje, hay muchísimo bosque, por fin veo bosque de pinos, ¿no? Estamos bajando de altura, evidentemente. Y como decía, este señor, pues bueno, hemos tenido una conversación y ya empezó un poco todo con la gracia, por la manera de una foto de Pedro Sánchez, el eterno Pedro Sánchez, con él y con una bandera palestina. Claro, aquí apoyan a la causa palestina, todo lo que sea judío pues no es bien recibido, ¿no? Judío siempre nos referimos a los israelitas, ¿no? A los de Israel, ¿no? Porque aquí es una religión que se ha respetado siempre, según me decían, pero los judíos de aquí, los israelitas, los colonos, como les llaman ellos, estos son insoportables y son el principal problema y generación de conflictos que hay aquí. Y bueno, total, que hemos estado hablando de esto, de política, de cosas humanitarias. Y yo le he hablado de la hospitalidad que hay en todo el tema de aquí, así que bueno, y eso un poco todo. Así que nada, esa es mi aportación. Y esa sería mi reflexión. Bueno, he hecho una pausa porque había un control de documentación aquí en Janalama, que es una ciudad bastante fronteriza, y bueno, hacen aquí controles, pero nada, sin problema. Viene el pasaporte y a todo lo demás le han pedido el DNI, el carnet de aquí de identificación. A mí me han mirado el pasaporte simplemente. Los demás sí que les han hecho una fotografía de los documentos. Y nada, seguimos el trayecto, ya me queda menos para llegar a Jopa. Estaba reflexionando sobre eso, sobre estos señores, y he tenido una conversación bastante, interesante con Google Translate, evidentemente, porque a mí me gusta hablar en el idioma local, hablarles de alguna manera en el idioma local, entonces lo hablo en español y el traductor lo hace. Yo los llevo descargados offline, entonces aunque no tuviera coberturas puede traducir. Está muy bien porque así te vas entendiendo con la lengua local. La gente, esto del inglés está bien en otro tipo de países, no en estos países, ¿no? Y muy bien, hemos tenido ahí una charla sobre todo sobre gratitud, agradecimiento, sobre solidaridad. Y me ha hecho una reflexión que me ha gustado mucho, me quedo con ella, la comparto evidentemente, y es que Europa está acabada. Eso lo ha dicho él, no, yo lo pienso y estoy convencido por todo lo que veo, pienso y siento. Pero es una opinión de un turco que no tiene nada que ver con Europa, porque su país no pertenece a Europa. De hecho, ha estado conquistándonos siempre, o sea que tiene una cierta validez su criterio. Es un hombre muy viajado, ha viajado mucho por Asia y por África. De hecho, dice que el futuro es sobre todo Asia y África, y que Oriente Medio no tiene solución y que Europa está acabada. Y esa es su conclusión, y bueno, estoy bastante de acuerdo. La Europa de las regulaciones, que no tiene nada y regula todo. La Europa de la agenda woke esta del 2030, esta que se han inventado para hacernos más pobres y más dependientes de ellos. La Europa de la desculturización, la Europa del individualismo en contra del colectivismo, de la sensación de grupo y de equipo, la Europa de la no familia, promoviendo todo tipo de cosas que no tengan nada que ver con la unidad familiar y destruyendo, pues bueno, lo que
ese pensamiento woke, este pensamiento progresista, muy socialista, sobre todo muy marxista, que de alguna manera pues, va a desembocar en una apatía social, ¿no? Y ese individualismo que es lo que ellos quieren, y la gente que la quiere tener pues muy apesebrada, ¿no? Así con cualquier tontería que te digan en la televisión o en los programas o donde sea, tienes la doctrina, ¿no? Que ellos quieren, te la van a ir metiendo poco a poco en tu cerebro y te tienen entretenido ahí con unas migajas y con algunas guerras y algunos virus y algunas cosas. Y esa ha sido la reflexión de dos personas, una persona turca y otra persona española que hemos coincidido aquí. Bueno, casualidad o no, no lo sé. Eso es lo que pienso, así que nada, pues... pero bueno, vamos a salirnos un poco de esa órbita política y vamos a quedarnos con la parte humanitaria, ¿no? El agradecimiento al pueblo turco, la hospitalidad que me han dado y que me han brindado aquí. Me ha encantado. Así que, chapó, muy bien. Me voy con muy buen sabor de boca. Y nada, si se acaba un poco mi etapa, luego contaré algo sobre la frontera. Y ya entraremos en la segunda etapa, que es Georgia.